Ya regresamos a Argumentos. José Manuel Romano nos continúa acompañando, abogado constitucionalista, y nos hablaba un poco del momento político actual y de que incluso sectores de la oposición, usted además pertenece al partido Soluciones para Venezuela, distintos partidos políticos de oposición, bueno, de distintas toldas, pues han señalado los hechos, los han calificado pues como un acto de injerencia y los han rechazado de forma contundente, llamando a la unidad nacional, a que este pues elemento grave para pues nuestra integridad territorial y para nuestra soberanía pues llame la atención un poco a dirimir las diferencias en el plano del diálogo, de la negociación y del debate de las ideas para poder llegar a soluciones para nuestro país. Ciertamente debemos comenzar señalando sin ambages que se trató de un acto violatorio del derecho internacional y que tiene dentro del ámbito del derecho internacional unas graves consecuencias, porque primero, el secuestro del presidente de la República se realiza sin la autorización expresa del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, sin que existiera un procedimiento de extradición y mediante el uso de la fuerza para ingresar a un territorio violentando la soberanía de ese Estado. En tal sentido, estamos ante unas violaciones sumamente graves, sumamente gruesas. En primer lugar, la violación de la soberanía estatal. En segundo término, pudiéramos señalar adicionalmente la violación de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza. Y esto crea un nefasto precedente en el derecho internacional, porque parecería que un Estado quedaría autorizado para intervenir en otro Estado con cualquier excusa, claro, porque el presidente Trump empezó señalando de que se trataba de un narcoestado, de que el presidente Nicolás Maduro era el cabecilla de una organización criminal denominada como el Cartel de los Soles. Que ahora han dicho que no existe. Que ya voy a hablar sobre ese tema porque ahora dicen que no existe, porque en eso hay que ser sumamente preciso para que los conciudadanos venezolanos en Venezuela fundamentalmente estemos conscientes de la situación que estamos atravesando. Y en último lugar, señalar que el derecho internacional no faculta o no habilita para la justicia por comando. Es decir, es el cumplimiento del derecho internacional. No hay otra forma sino eludir, violentar, quebrantar el orden instituido internacionalmente con actuaciones como las que realizó el gobierno del presidente Trump. Ahora, ¿qué ocurre hoy? Resulta que hoy el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de manera muy silenciosa, empieza a señalar, porque claro, ya comenzó la audiencia de presentación en el juicio del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama de la República, la doctora Cilia Flores de Maduro, y entonces el Departamento de Justicia hoy empieza a hacer unas matizaciones que aquellas afirmaciones según las cuales existía en Venezuela una organización criminal narcoterrorista denominada como el Cartel de los Soles, pues no lo es, sino que responde a una cultura de corrupción según la cual funcionarios del gobierno y algunos representantes de las fuerzas militares obtenían beneficios económicos de tal o cual circunstancia. Eso demuestra que el objetivo real que se planteó desde siempre, la intervención militar, que nosotros tenemos que condenar enérgicamente, nosotros tenemos que rechazar con todo el sentido venezolanista, y aquí yo lo quiero expresar con emoción, con convicción, esos actos que son contrarios al derecho, que son contrarios a la razón, y nosotros no podemos permitir sentirnos vulnerados. Yo puedo hablarte de mi caso, a 2,4 kilómetros de mi vivienda, a la 1:57 de la madrugada del pasado 3 de enero, lanzaron el primer misil. Y después, cuando salimos a tratar de crear unas contingencias en materia de seguridad en el urbanismo, bueno, nos sobrevolaban los aviones que casi nos rozaban, y vimos cuando empezaron una que lo teníamos en línea recta a unos pocos kilómetros. Es decir, esto ha sido traumático, y además que se ha vulnerado la soberanía nacional. Nosotros tenemos que defender con pasión patria el territorio nacional, los valores que nos identifican como sociedad. Y esto no es un discurso de ocasión, ni tampoco una posición patriotera. No. Esto se trata de que nosotros debemos tener
un sentido de pertenencia con la nación que nos pertenece. Y que va más allá de ideologías políticas. Muchas personas han comentado, sobre todo los venezolanos que viven fuera del país, que quizá han aplaudido lo que ocurrió y que contrasta mucho con la situación que usted nos comenta y que comentan muchos compañeros que vivieron pues en la madrugada el susto al escuchar esas detonaciones, no saber qué hacer ante un evento de tal magnitud, que si bien ya estaba advertido por Estados Unidos, igual toma por sorpresa, ¿no? Es una situación que no habíamos visto antes en nuestro país, que lo veíamos en los noticieros en Oriente Medio, pero jamás acá en Venezuela. Bueno, ya en Venezuela se terminó de concretar con esta ilegal incursión armada que violentó y transgredió nuestra sagrada soberanía, que pretendió horadar nuestro suelo sagrado, y esto no es una posición chauvinista, esto es una posición nacionalista, pero ya Venezuela puede entonces equipararse a lo ocurrido en Afganistán, que bueno, en Afganistán 2011 y el 2021, que sí les causó una baja de 2.500 militares a los Estados Unidos. Luego la intervención militar en el 2003 en Irak, con la supuesta premisa de las armas de destrucción masiva, que después de destruir a Irak, decapitar al presidente Hussein, dejar el país ingobernable, entonces salieron todos a decir que bueno, que se equivocaron, que no había armas de destrucción masiva. Pudiéramos estar igualados a lo que ocurrió en Libia en el año 2011 con la invasión en Libia, y a lo que más recientemente ocurrió en Siria desde el 2017 hasta el 2024, cuando se produce el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad, y resulta que quien queda al mando de la República Árabe Siria es un representante de Al-Qaeda en Siria. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos que sincerar las posturas. Lo que hizo los Estados Unidos no tenía ningún propósito de profundizar la democracia, de los elementos conceptuales de la libertad. No, nosotros tenemos que preponderar el principio de autodeterminación de los pueblos. Nosotros como pueblo de Venezuela debemos buscar cauces políticos de solución a nuestros problemas, y eso pasa por aplicar más política, por aplicar más entendimiento, porque el gobierno y los sectores de la oposición democrática comprometida con el país empiecen a trazar unas hojas de ruta que faciliten la vida de los venezolanos, porque lo que verdaderamente agrava todos estos hechos son las consecuencias ya suficientemente penosas de los ciudadanos, que no se tiene cómo afrontar el día a día, que el salario está completamente pulverizado. Y que este tipo de hechos pues agudizan más el tema económico, entonces, el tema de la moneda, la variación. Tenemos que buscar mecanismos de que el país recupere por el sendero de la paz, de la sindéresis, de la ponderación, y esto no es un mensaje de predicación religiosa, no. Esto es un mensaje de buena voluntad, porque tenemos que animarnos en la mejor voluntad entre todos los venezolanos para que la grave situación que nos corresponde gestionar, no a ti ni a mí como ciudadanos, al gobierno, a los sectores políticos que están representados en la Asamblea Nacional, pero esto trasciende también a la clase política venezolana. Esto compromete a todo el entramado social del país, a los gremios empresariales, a las iglesias de los distintos credos religiosos, a los gremios profesionales, a las universidades, a las academias, a las confederaciones de deportistas, a las agrupaciones de vecinos, a las asociaciones comunitarias. Todos tenemos en este momento que buscar formas de facilitar y de facilitarnos y que se haga viable la vida en Venezuela. Rosa, ese es el que creo yo que tiene que ser el propósito fundamental de la agenda política para este año, principalmente para este año por la forma como lo iniciamos, claro, pero que tiene que seguir un sendero regular hacia el futuro también. Han sido años de diferencias políticas entre sectores, años de polarización, y que lamentablemente este tipo de acciones, esta falta de entendimiento, pues ha llevado a que hoy los venezolanos no tengan soluciones a sus principales problemas del día a día, y que además hoy se añaden otros problemas porque siguen las amenazas externas. El presidente Donald Trump pues ha amenazado con una segunda incursión en el caso de que la presidenta encargada no siga pues las instrucciones o las indicaciones que él ha enviado. Entonces esto también nos deja a todos pues a la expectativa, ¿no? Un nuevo problema en la mente de los venezolanos, que como usted mencionaba es un hecho para muchos traumático,
muchos pues están viviendo el estrés postraumático, sobre todo aquellas personas que estaban muy cerca del lugar de las detonaciones y aquellas que obviamente se vieron directamente afectadas. Tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos con más argumentos, @argumentosgb, @rosa_periodista. Por acá nos llegan preguntas y nos las va a contestar también al regreso de la pausa. Son muchas interrogantes y el doctor nos va a seguir acompañando. Ya volvemos.